Hijo y del Espíritu Santo. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de nuestra inteligencia, removiendo de la doble oscuridad con la que nacimos, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la nuestra y infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y felicidad para entender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Danos acerto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenos días. Sean todos bienvenidos, compañeros, al 20º Simposio de Filosofía del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Para dar inicio a nuestro simposio, invitamos al director Juan Felipe García, que va a pronunciar su discurso de apertura. Distinguida concurrencia, queridos estudiantes que son la razón de ser del ISEF, estimados profesores, colegas y amigos cibernautas que se conectan y nos siguen a través de las redes sociales desde distintos lugares del Perú y del mundo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al 20º Simposio de Filosofía, en el que abordaremos el tema Filosofía de la Inteligencia Artificial, el cual será profundizado desde la perspectiva kantiana, trayendo a colación preguntas fundamentales como ¿qué puedo saber? Desafíos epistemológicos de la inteligencia artificial. Primer día de reflexión. ¿Qué debo hacer? Desafíos éticos de la inteligencia artificial. Segundo día de reflexión. ¿Qué es el hombre? Desafíos antropológicos de la inteligencia artificial. Y una cuarta pregunta, ¿qué me cabe esperar? Serían los desafíos teológicos de la inteligencia artificial. Esta última será como una tarea adicional, pendiente a nuestro itinerario cotidiano como ciberciudadanos y como personas de fe en la cibersociedad y en el ciberespacio. De todo corazón, el comité organizador desea que este encuentro académico sea un espacio para conocer los fundamentos, escuchar la diversidad de enfoques y reflexionar sobre el incontenible impacto, los criterios de discernimiento y aplicación de la inteligencia artificial en la vida personal, profesional y social. Y desde mi punto de vista, considero que el buen uso de la inteligencia artificial puede ayudarnos a promover la dignidad humana, el compromiso con los derechos humanos, así como la globalización de los valores, el aprecio
de las virtudes y a la tarea de construir el bien común. De antemano, expreso mi agradecimiento al staff de profesores, panelistas que hoy nos acompañan y van a orientarnos durante este proceso de enseñanza-aprendizaje durante los 3 días. A nombre de nuestro rector, doctor Eugenio Cocú, reitero los saludos de bienvenida y les auguro un óptimo clima de reflexión bajo el lema Creando conexiones, trascendiendo límites. Y de este modo aperturamos el 20º Simposio Filosófico 2024 en nuestra Casa de Estudios Juan 23, con una trayectoria de vida de aproximadamente 49 años. Muchas gracias y bienvenidos. Para dar inicio a nuestro primer día del simposio, invitamos a quien será nuestro ponente el día de hoy, el doctor Richard Antonio Orozco Contreras. Con un fuerte aplauso. El doctor Richard es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador del área de Humanidades en el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima. Miembro del grupo de investigación Epísteme. Es editor de La Racionalidad y sus laberintos y coautor de Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX. Sus líneas de investigación son la epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de la educación y el pragmatismo norteamericano. Muy bien, yo lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento por esta invitación, un enorme agradecimiento. Yo les confieso, tengo un cariño especial por ISET. Yo hace muchos años pasé mis estudios por acá también, así que mi cariño especial. Claro, les contaba que cuando yo estudié acá, esto era una canchita de fulbito, entonces no había todo esto. Pero eso es mis primeras palabras, agradecimiento por esta invitación, pero también felicitaciones por este evento. Yo sí creo que la inteligencia artificial y la tecnología y todo este mundo nos desafía la cultura, desafía la filosofía, desafía la teología, desafía todo, y entonces es importante las reflexiones, ¿no? Entonces, felicitarlos por este evento y agradecerles porque me hayan tomado en consideración. Voy a plantear lo que podría ser pues el desafío epistemológico, ¿no? Para la teoría del conocimiento o para el problema del conocimiento, como el solo hecho de la inteligencia artificial nos trae estos desafíos. Voy a ver si... Bien, hace poco, por pedido de mi hijo, volví a ver los capítulos originales de La Guerra de las Galaxias, esos 3 capítulos que vimos cuando éramos, pues, hace 30 años, creo, 40 años. Y me quedé sorprendido de varias situaciones expuestas en la película que para su época eran inexistentes, pero que hoy formarían parte de nuestra tecnología. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad que tiene R2-D2, este robot chiquito, de manejar las puertas de todo un palacio. Hay un capítulo, creo que es en el 3, en que él logra meter un dispositivo y controla todas las puertas, controla las diferentes cosas. Piensen que estamos hablando de los años 77. Eso hoy día sería normal, en el año 77 ya era bastante creativo de parte
del director, ¿no? Se tiene que lograr una ruta que permita a la nave. Bueno, ambas proezas, estas proezas que... la otra proeza era R2-D2 logra definir una ruta, o eso es lo que hacían los androides, definían una ruta segura en el hiperespacio, porque la nave tenía que alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, eso es pues sumamente sorprendente, ¿no? Porque imagínense la cantidad de astros que está recorriendo y él logra definir la ruta segura a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, eso de ahí en el año 77 era bien creativo que el director lo haya pensado así. Si consideramos cómo era nuestra vida en esa época, comenzaban a aparecer los primeros televisores a color. El primer televisor a color fue el año 82, o sea, imagínense lo atrás que estábamos en tecnología, ¿no? Y los ascensores funcionaban manualmente. Entonces resultan sorprendentes esos anticipos tecnológicos que esa película nos daba. Más el tiempo le dio la razón. Y hoy día existen pues estas Alexias. En muchas casas en Europa hoy día funciona con estas Alexias, esas máquinas que están ahí. La gente llega y le dice, Alexia, prende la luz. Alexia, prende el equipo. Y Alexia hace esto. Y Alexia lo hace todo, ¿no? Entonces, bájale el volumen, ponme tal música. Ese es el estilo de vida en muchas casas modernas hoy día en Europa. Entonces, y además existe la IA para desarrollar ecuaciones de función que puedan lograr rutas seguras, aún en el tráfico de Lima, ¿no? Hoy no parece sorprendernos, pero en los años 80, a aquellos niños que tuvimos la suerte de ir a ver la película, nos dejaron boca abierta. ¿Cómo explicamos ese cambio cultural? Como un proceso cuantitativo. De hecho, las tecnologías han adquirido una serie de capacidades, hemos sumado capacidades y lo que antes podían hacer en pequeño, hoy día lo hacen en grande y se explica, ¿no es cierto? Mi primera reflexión de todo esto es que cuando nosotros vemos el desarrollo de la tecnología de forma cuantitativa, no nos sorprende, quizás sí la admiramos, pero no nos causa un conflicto cognitivo, ¿no? Ha sumado capacidades la tecnología. No obstante, al ver la película, sí hubo algo que me llamó la atención. Y esta vez fue el otro androide, C-3PO, el grandote. En este caso, mirando la película ya con otros ojos, sí hubo algo que me cuestionó. Este androide en la película era temeroso. Si ustedes ven la película, él continuamente tiene miedo de cómo entrar, dónde hacer, qué hacer, ¿no? Es muy temeroso este androide. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría un androide tener temor, miedo? Eso es diferente de solucionar una ruta o abrir una puerta. Ahí hay algo ya distinto. O sea, no pensaríamos que cuantitativamente la tecnología pueda llegar a hacer un androide que tenga temor. El temor es una experiencia humana. ¿Por qué esto sí me sorprendió? Porque la pregunta que me surge inmediatamente es si el temor o el miedo podría ser producto de un desarrollo cuantitativo de las posibilidades de la tecnología. ¿Podría cuantitativamente la tecnología llegar a producir un androide que tenga temor, miedo? Es decir, sumando avances, adquiriendo habilidades, un día la IA podría adquirir facultades que hoy pensamos son exclusivamente humanas. El problema epistemológico que quiero reflexionar hoy con ustedes es justamente ese acerca de las posibilidades del desarrollo cuantitativo de la IA.
debo comentar que sí existe un enfoque filosófico que te diría, que aceptaría eso. O sea, hay un enfoque en la filosofía que sí acepta que sumando capacidades vamos a llegar un día a producir una IA que tenga temor o que pueda comprender. Uno de sus principales referentes, creo que era este. No logro dominar la computadora, la tecnología a mí me está fallando. Acá estaba. Ahí está. Uno de los principales referentes de ese movimiento filosófico que se llama el funcionalismo es Daniel Dennett. Daniel Dennett acaba de fallecer, ha fallecido el 19 de abril, o sea, hasta hace un mes casi. Dennett es quien defiende, es uno de los defensores del funcionalismo, y él sí defendería la idea de que el desarrollo cuantitativo de la tecnología nos va a llegar un día a resolver todo lo que hoy día llamamos humano. Entonces, en una primera parte de mi exposición voy a desarrollar someramente algunos aspectos del funcionalismo, especialmente a partir de Dennett. En un segundo momento presentaré por qué todo esto cuestiona la epistemología clásica. Y en un tercer momento pienso defender un poco mi propia postura, un poco más de carácter intermedio. En la tercera sección mostraré ya mi postura. Entonces comienzo con la primera parte, hablando del funcionalismo y específicamente de Dennett. Dennett defiende la idea de que todo aquello que siempre nos ha parecido exclusivamente humano, en verdad nunca lo fueron. Son solo desarrollos cuantitativos más elaborados de las capacidades cognitivas que están en los animales y eventualmente en una máquina. Es decir, no hay algo especial o misterioso o esencialmente distinto en actuar éticamente, en tener preferencias, en comprender a mi hijo o en ser perseguido por los temores. No hay nada especial, no hay nada esencialmente distinto. Dennett, quien sabe pues escoger sus batallas, escoge una de las facultades para hacer la discusión. ¿Cuál es la facultad que él escoge? La comprensión. ¿Por qué la comprensión? Porque la comprensión es una de las facultades que desde el siglo XIX consideramos es lo más humano. Solo los seres humanos somos capaces de comprender. En el siglo XIX se distinguía entre comprender y explicar, ¿ya? Por eso el verbo comprender es propio de las ciencias humanas, ¿no? Entonces, los seres humanos comprendemos. El argumento de Dennett es que la comprensión no tiene todo ese misterio que a veces le queremos dar, sino que la comprensión es simplemente un mayor nivel de información. ¿Cuál es la opinión de Dennett frente al reconocimiento de una capacidad exclusiva y particular del ser humano? La respuesta la propone en el subtítulo de uno de sus libros, Conocimiento sin comprensión. Él argumenta que en realidad podríamos llegar al conocimiento y el conocimiento sin esto misterioso que llamamos comprensión, ¿no? Lo que Dennett deja entrever es que esa visión de la comprensión como una actividad peculiar, particular, es quizás solo una quimera sobre la que se ha sostenido el humanismo. Y si no existe algo especial en la comprensión, y si solo se trata de una mayor cantidad de información, quizá, y es el argumento de Dennett, la complejidad solo es mayor número de información. Dennett nos recuerda que algunos sistemas, ¿no? Él en realidad pone el ejemplo del ascensor. Él dice, ¿cómo automatizamos el ascensor? Simplemente con preguntas sí o no, ¿no? Entonces, originalmente, ustedes recordarán, había pues estos ascensoristas, ¿no? El que te llevaba de un piso a otro. Ya.
lo único que hicimos fue, para establecer el sistema, era nada más preguntarle, o sea, todo lo que él hacía, el ascensorista, lo convertimos en preguntas sí o no. Entonces tú conviertes las preguntas sí o no. ¿Va a entrar o salir? Sí o no. ¿Va a ir al piso 1? Sí o no. ¿Va a ir al piso 2? Sí o no. Claro, si respondes que vas al 4, evidentemente no vas al 3, ni al 2, ni al 1, ¿no? Entonces, simplemente estableces un lenguaje binario y creas el sistema, ¿no? Todo es, automatizas eso que antes hacía el ascensorista. ¿Qué pasa cuando el sistema es más complejo? Por ejemplo, nosotros tenemos en la universidad 4 ascensores que en realidad la máquina te dice a qué ascensor ir. Tú le pones el piso y una máquina te dice ya a qué ascensor vas. ¿Qué hace eso? Hace más eficiente. Para que no todos, si los 4 se van al piso 7 es ineficiente. Entonces a todos los que van al 7 los mandan a este ascensor, los que van al otro piso los mandan al otro ascensor. La máquina ha logrado un sistema mucho más complejo que busca la eficiencia en su uso. Ya, ¿cómo se logró eso? DN diría, lo único que hemos hecho, hemos aumentado las preguntas sí o no. Aumentas las preguntas, cuantitativo, y eso genera una especie de complejidad que pareciera que la máquina toma decisiones. Solo es cuantitativo. Aumentas la información y generas complejidad y generas comprensión, ¿no? Entonces, lo que Dennett deja entrever es que esa visión de la comprensión como una... Bueno, esto ya lo leí. Dennett nos recuerda que los sistemas se automatizan con esta información en lenguaje binario. Entonces, solo se trata de aumentar las preguntas. Imagínense ahora una herramienta que pueda proporcionarnos una ruta más descongestionada. Dennett diría solo que estamos ante un sistema complejo que ha aumentado el número de preguntas. La complejidad sería solo una mayor cantidad de datos y por pura apariencia tenderíamos a pensar en facultades o rasgos esencialmente humanos. Eventualmente las máquinas podrían llegar a eso, es solo cuestión de aumentar el número de información y tener los algoritmos precisos. Paso a otro autor, John Searle, es otro epistemólogo más o menos reconocido. Él sin embargo era un crítico de esta idea, ¿no? Searle tenía la idea de que en realidad sí había algunas capacidades exclusivamente humanas, porque según él, los seres humanos somos entidades semánticas y no somos entidades sintácticas. Las máquinas son entidades sintácticas, los seres humanos somos semánticos, ¿no? Entonces, él defendía esta idea, pero miren, él lo defendía en los años 90. Hasta podríamos discutir si hoy día se puede defender, porque su argumento de Searle era que los seres humanos las máquinas no podrían llegar nunca a la traducción, a hacer traducciones. Y eso ya habría que discutirlo, porque hoy día hay traductores excepcionales por la IA. Entonces, la defensa de John Searle también podría estar cuestionada. Así pues, Dennett, el funcionalista, respondería a todos nuestros argumentos que intentaran demostrar capacidades cognitivas únicas para los seres humanos, diciendo que solo es una cuestión de cantidad de información y complejidad. Si aumentamos el número de preguntas, sí o no, o lo que es lo mismo, si aumentamos los datos binarios, la máquina podrá lograr una comprensión, una semántica o el temor de Citripio. Obviamente, la conclusión de toda esta línea de pensamiento es que habría que decir adiós a nuestras esperanzas de encontrar el misterio de lo humano, pues lo que se concluye es que en la mente humana no hay nada misterioso, solo una cantidad de información. Paso ahora a mi segunda parte.
la epistemología clásica. ¿Por qué esto cuestiona la epistemología clásica? ¿Por qué una posición como Dennett y el funcionalismo podría cuestionar la epistemología clásica? Esta visión funcionalista que acabo de explicar desde las ideas de Dennett se enfrenta claramente a la epistemología clásica y a la moderna, y voy a tratar de aclarar. Para entender la epistemología en sentido clásico es necesario irnos a Grecia. Es donde se constituyó. Aquí encontramos en Grecia una visión dualista. Por supuesto, no es el dualismo moderno. El dualismo moderno distingue entre cuerpo y mente. En Grecia no hay una distinción entre cuerpo y mente. La distinción en Grecia es más bien de tipo práctico. Porque ¿qué es lo que distinguen en Grecia? En Grecia distinguen dos actividades, la actividad teórica y la actividad práctica. Es casi una distinción sociológica entonces. La actividad teórica es la que realiza la razón. La razón es la única capacidad de lograr atrapar lo universal, mientras que lo práctico atrapa lo particular. Esa es la principal distinción en el dualismo griego. Este es un dualismo muy especial, pues no se trata de un dualismo antropológico, sino más bien epistemológico. Lo que busca es resguardar un ámbito especial para la razón y para la actividad teórica que frente a la actividad práctica es considerada de una dignidad mayor. Eso sí, debemos reconocer que dicho dualismo no enfatizaba una distinción al interior del ser humano, sino más bien una distinción entre los seres humanos y entre actividades humanas, ¿no? O sea, había gente dedicada a la teoría y gente que se dedica a lo manual. Ese era más o menos el dualismo del cual surge la epistemología. Con la modernidad, en cambio, sí pasamos a un dualismo diferente, ¿no? Con la modernidad ocurre un cambio significativo. Dicho dualismo pasa a ser un dualismo antropológico, ya que la distinción va a enfatizará un aspecto del ser humano que es más digno y que se entiende además como su rasgo distintivo frente a las otras criaturas del universo. Con la modernidad, un ser humano es visto como ser racional, es decir, como un ser capaz de usar la razón. Y aquí, en la modernidad, la razón se convierte en el elemento más importante, más digno respecto a todo el resto del ser humano, ¿no? Entonces, el dualismo, mientras que el dualismo en Grecia era un dualismo que dividía actividades y personas, el dualismo moderno distingue partes del ser humano. Hay una parte que es más esencial o más digna. Y de hecho, el humanismo, toda nuestra defensa del humanismo se basa en esas ideas. Se puede observar entonces por qué la sola posibilidad de una inteligencia artificial cuestiona la epistemología misma, sus inicios. El único ser capaz de entrar al ámbito de la razón es el ser humano. Ahí se centró toda la epistemología, el ser humano como el único que entra al ámbito de la razón. Y no solo eso, además es el único ser auténticamente libre y con facultad moral, porque para los modernos, para Kant, la libertad está asociada a la razón. Si solo el ser humano adquiere la razón, solo el ser humano es auténticamente libre. Pensar que una máquina o un animal puedan acceder a dicho ámbito hubiese sido para los modernos igual que hablar de un mono que jugueteando escribe un soneto de Shakespeare. No podría, ¿no? O sea, simplemente sería pura casualidad que las máquinas y que los animales pudieran lograr esa entrada hacia la razón sería lo mismo, pura casualidad. Mas permítame especificar aún más esta epistemología que se ve seriamente cuestionada con la IA. Si le preguntáramos a un epistemólogo de la antigüedad por qué ese es un ámbito exclusivamente humano, creo que la respuesta honesta pondría el énfasis en el hecho de que
el conocimiento es entendido como una representación exacta de la realidad, o en términos más sublimes, el conocimiento es contemplación de la realidad, y el ser humano es el único ser contemplador. La idea del contemplador es tan sublime que servirá de base para el humanismo. Esa idea tiene sus orígenes en Aristóteles, quien explicaba el conocimiento teórico como una contemplación. Esto para diferenciarlo del conocimiento técnico o del conocimiento práctico. El contemplador de la naturaleza es también el único capaz de escudriñar sus secretos. Pero el contemplador de la naturaleza no puede contemplar la razón, o no puede transparentarla totalmente, pues ésta guarda un misterio. Dicho misterio es el que esconden ideas como la comprensión, lo semántico, el libre albedrío, la moral, etc. Hay algo que esconde la razón, que le es inescrutable a la humanidad y que por eso mismo es irreproducible. Hasta ahí no podrían llegar ni la máquina ni los animales, y ese es pues el trasfondo de la epistemología clásica y el trasfondo del humanismo. Ahora pues les pido integrar mis dos secciones. Se me pasa una. Ya. Mis dos secciones. En primer lugar, les he presentado el funcionalismo a partir de Dennett y cómo éste propone una perspectiva cuantitativa. Y entonces el ámbito de la razón deja de tener misterio, porque todo es suma de información. Pero por otro lado, la epistemología clásica, en cambio, sí defiende la idea de que hay algo exclusivamente humano, y que esa exclusivamente humano logra capacidades que ni las máquinas ni los animales pueden lograrlo. Entonces ahí está el conflicto, digamos. Lo que quiero presentar ahora, muy rápidamente ya, es una respuesta mía respecto a esta posibilidad. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Los funcionalistas? Y en realidad no hay nada misterioso en el ser humano, o tiene razón, digamos, la epistemología clásica que defendía ese misterio de lo humano. Entonces, quiero desarrollar un poco mi respuesta. Mi respuesta será una crítica a la epistemología clásica, pero sin abrazar el funcionalismo. Contra la idea del conocimiento como representación o contemplación de la naturaleza, quiero defender la idea de que el conocimiento es un ajuste con la naturaleza, y contra la idea de una mejora en las capacidades a partir de lo cuantitativo, quiero defender la idea de un desarrollo emergente. Entonces voy a comenzar con la primera parte, la defensa de mi teoría del conocimiento como un ajuste de la naturaleza. Lo que pasa es que la epistemología clásica, yo creo que ese es el error de la epistemología clásica, nos hizo pensar que el conocimiento era siempre un atrapar la realidad o representar exactamente la realidad. Y claro, ese representar exactamente la realidad se hacía en lenguaje, ¿no? Y como el ser humano es el único capaz de hacer lenguaje, todo esto era exclusivamente humano. Pero capaz el conocimiento no es ese, y esa es mi propuesta. Yo estoy convencido de que el conocimiento no es una representación exacta de la realidad. El conocimiento, si el reconocimiento fuera una representación exacta de la realidad, el conocimiento es solo humano. Pero a ver, pensemos, ¿acaso los pájaros que hacen su nido no tienen un tipo de conocimiento? Claro, ustedes me dirían, no, a eso se llama instinto. Sí, lo que pasa es que esa palabra instinto es la palabra que hemos usado justamente para no aceptar que también hay un conocimiento en la naturaleza. ¿Qué cosa es conocimiento? En mi opinión, conocimiento es un ajuste con la realidad. ¿Qué hicimos cuando el ser humano inventó el fuego? Lo que hicimos fue probar, intentar, acomodar, reacomodar
¿no? Eso es inventar el fuego. ¿Qué hicimos cuando decidimos ponernos ropa? Las primeras formas de ropa que se habrían puesto los seres humanos. Igual, probar ante el frío, ante la necesidad, cubrirnos, es como tratar de encontrar una solución, y una solución de tipo bien práctica. Y eso se volvió conocimiento. Cuando inventamos el fuego, cuando decidimos vestirnos, cuando decidimos cocinar nuestros alimentos, esos fueron conocimientos, pero no fueron representaciones de la realidad, sino ajustes con la realidad. La diferencia es que en el ajuste con la realidad tú haces algo para solucionar un problema, acomodas, reacomodas, y la otra característica es que en ese caso, entonces el conocimiento es por ensayo y error. No es que tú encuentras la solución. Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia? Si yo te digo que el agua es H2O, pareciera, y eso es lo que la epistemología nos ha hecho pensar, que el agua es H2O sí es un conocimiento como representación exacta de la realidad. En mi opinión, no. También el agua H2O es otro ajuste con la realidad. Hemos ajustado conceptos, hemos ajustado palabras, esquemas. Toda la tabla periódica de elementos químicos lo hemos ajustado para que nos dé respuesta y nos pueda ayudar a comprender las propiedades de los elementos. Pero igual es otro ajuste con la realidad que salva necesidades. ¿Y que es por ensayo y error? Sí. ¿Y que podríamos tener otra tabla dentro de 300 años? Por supuesto. Nadie sabe cuál es la última palabra, ni en química, ni en física, ni en sociología, ni en administración, en ninguna carrera, porque en todo hacemos, lo que estamos logrando es solucionar problemas por ensayo y error. Entonces, para mí, la epistemología clásica es la que estaba en el error. No había algo así como una sola forma, un contemplador de la naturaleza, lo que significa que no nos alejamos mucho de los animales ni de las máquinas. Los animales y las máquinas son más cercanos a nosotros de lo que pensamos. No tenemos una cosa súper exclusiva. Claro, entonces tú me dirás, pero entonces Dennett tenía razón, era solo una cuestión de cuantitativo. No, y esa es la otra parte de mi respuesta. Yo creo que Dennett no tiene razón, no es solo una cuestión cuantitativa, porque ahí sí podemos reconocer que hay propiedades emergentes. La complejidad desarrolla propiedades emergentes. ¿Qué significa eso? Que en la suma de todo aparecen propiedades que no se pueden reconocer por sumas. Sumando no conoces las propiedades. A ver, para que lo entendamos en pequeño. Una torta, tú pruebas una torta y una torta es deliciosa. Y tú dices, esa torta es rica. Pero tú no puedes saber dónde está el sabor de la torta, si en la harina, en el azúcar, en la miel, en la levadura. ¿Dónde está el sabor de la torta? En realidad, el sabor de la torta está en el todo, porque aparecen propiedades emergentes. La cultura es propiedades emergentes, la democracia, el lenguaje, nuestra mente. Entonces, no podemos decir que todo es cuantitativo. La idea de Dennett de que todo es cuantitativo y que sumando capacidades llegaremos un día a desarrollar todo, yo creo que parte por un error. Y es que en realidad hay propiedades emergentes que no se aparecen con solo sumas. Creo que nos acercamos, los algoritmos y la información cada vez trata de acercarse, pero nunca puede lograr el desarrollo pleno. Por ejemplo, cada vez tenemos televisores más precisos, porque lo que hace el televisor, la imagen, ha logrado captar todos nuestros colores, matematizando los colores, logra establecer pues píxeles muy, muy precisos, ¿no? Y entonces tenemos televisores pues son impresionantes, imágenes que son impresionantes, pero es muy diferente a la imagen del ojo humano, porque ahí tenemos también propiedades emergentes. No es una cuestión simple, no es que sumando llegaremos a reproducir exactamente. En mi opinión, no. Creo que todavía hay mucho misterio por entender
en el ser humano. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor por su ponencia y los invitamos a un pequeño receso de 10 minutos para que apoyemos también a la promoción de sexto año. Volvemos para la segunda parte del diálogo.